Ahora vamos a hacer nuestra proclamación. Viene de Josué capítulo 1, versículos 8 y 9. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Ahora, el tema que se me ha asignado y con mi aprobación para esta noche es cómo ser un hombre de Dios. Preferiría cambiar un poco el título y mejor decir lo que significa ser un hombre de Dios. Pero quedará dividido en dos secciones. Antes que nada lo que significa ser un hombre y luego un hombre de Dios. Lo que más se encuentra bajo un asalto sistemático satánico hoy en día es el propio concepto de lo que significa ser un hombre. Estoy seguro que muchos están familiarizados con el poema conocido de Rudyard Kipling, Sí. Y la última estrofa dice: si puedes llenar el implacable minuto con los 60 segundos de la distancia final, tuya es la tierra y todo lo que hay en ella, y lo que vale más, serás un hombre, hijo mío. Así que esta es la receta de Rudyard Kipling para ser un hombre: llenar el implacable minuto con los 60 segundos de la distancia final. Ahora no voy a predicar sobre esto, pero quiero decir antes que nada, y esto es muy importante, que tengo una sola fuente de autoridad y son las Escrituras. No tengo ninguna otra fuente o autoridad a la cual recurrir. Esto les puede parecer simplista, pero es muy importante hoy en día debido a que la Escritura está siendo socavada sistemáticamente muy frecuentemente por personas que profesan representar a Dios. Quiero citar solo dos escrituras y a un hombre. En Juan 10:35, Jesús está hablando y en referencia a un determinado salmo dice: si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada. Así que Jesús le da a este libro los dos títulos que más comúnmente utilizamos: la palabra de Dios y las escrituras. Y después dice: las escrituras no pueden ser quebrantadas. No se puede hacer una afirmación más enfática de la autoridad de las Escrituras que en esta simple declaración: las Escrituras no pueden ser quebrantadas. Y luego, en 2 de Timoteo 3:16, tenemos el testimonio personal de Pablo sobre este tema. 2 de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura es inspirada por Dios. No existe tal cosa como la escritura no inspirada o sin autoridad. Y tengan en cuenta que tanto Jesús como Pablo hablaban principalmente de las escrituras del Antiguo Testamento, empezando con Génesis. Ahora voy a citar a John Wesley. Cuando era un joven predicador, yo era pentecostal. Y uno de nuestros lemas pentecostales en esos días era: lo tenemos todo. Entonces empecé a leer los diarios de John Wesley en 4 volúmenes. Y después de haber leído un poco sobre John Wesley, pensé: si lo tenemos todo, ¿qué es lo que él tiene? Porque sin duda él tiene mucho más que nosotros. Y hay una cosa que él dijo que me impresiona. Él dijo: no reconozco ninguna otra regla o práctica de fe salvo las Escrituras.
Él fue el fundador del metodismo. ¿Y cómo está el metodismo hoy en día? ¿Y nosotros cómo estamos? En cualquier caso, esa es mi postura personal. No reconozco ninguna otra regla o práctica de fe salvo las Escrituras. Ahora, veámoslo por otro lado. Recientemente me encontré con un libro llamado Guerras Espirituales, que fue escrito por un británico que hizo lo mismo que yo, mudarse a los Estados Unidos. Y el tema habla de lo que está sucediendo hoy en la iglesia y cómo la iglesia está siendo socavada sistemáticamente con enseñanzas falsas. Y la falsa enseñanza no es algo nuevo. Se trata de la resurrección de una herejía llamada gnosis. Fue contemporáneo de los apóstoles y la iglesia primitiva. Es solo el retorno de una ideología antigua. Pero hablando de este libro, Guerras Espirituales, quiero que me escuchen cuidadosamente. Hablando de este nuevo modo de interpretar las Escrituras. Este nuevo estilo de exégesis aparece por todas partes últimamente y en formas más o menos radicales. Una en particular proviene de una publicación académica británica, el Diario para el Estudio del Nuevo Testamento, publicado en la Universidad de Sheffield y conocido por su tendencia conservadora y evangélica. Su editor actual, Francis Watson, de la Universidad de Londres, publica un artículo expresándose del texto bíblico del Nuevo y Antiguo Testamento y llamándolo patriarcal y jerárquico. Les recuerdo que la palabra patriarcal tiene mala fama hoy en día. Watson considera poco irreal, sin duda correctamente, todos los intentos de preservar estos textos al recobrar entre líneas algún tipo de igualitarismo único. Deja al lector con lo que él decide que es la estrategia más apropiada: la resistencia. Tal resistencia, según Watson, sería algo así como una contralectura, es decir, leer el texto de forma desafiante y contra el mensaje básico. En la práctica, esto involucraría ver a la serpiente como un liberador, a Eva como la heroína por su búsqueda valiente de la sabiduría, y al Señor Dios como un tirano celoso, quien solamente se ocupa de mantener sus propios derechos. Esto lo dice un ilustre erudito británico de la Biblia. Quiero que lo escuchen nuevamente, ya que está totalmente en contra de las Escrituras, totalmente en contra. Esta interpretación del Génesis capítulo 1, 2 y 3, que hoy en día está muy controvertido, nos dice que hay que ver a la serpiente como un libertador, a Eva como la heroína por la búsqueda de la sabiduría, y al Señor Dios como un tirano celoso, quien solamente se ocupa de mantener sus propios derechos. Este es el tipo de interpretación que se está destilando e inculcando en este país por las facultades principales y las autoridades bíblicas. Me pregunto, ¿cuántos de ustedes son conscientes de lo que está sucediendo? Por eso digo que estoy con John Wesley. No reconozco ninguna otra regla o práctica de fe, salvo las Escrituras. Ahora, al encontrarnos con un tema acerca de cómo ser un hombre y el de la vida familiar, leamos entonces a Mateo capítulo 19, en la parte donde los fariseos se acercan a Jesús. En Mateo 19, comenzando con el versículo 3. Sobre el tema del divorcio. Mateo 19, comenzando en el versículo 3. Entonces vinieron a él, Jesús, los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo?
Ahora, cuando Jesús dijo al principio, tienen que tener en cuenta que el nombre hebreo del libro de Génesis es Jereshi, que también es la primer palabra del texto en el principio. Así que cuando Jesús dijo al principio, él decía regresen al Génesis y vean cuál era el propósito de Dios cuando él los hizo. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y hasta la fecha así es. Hay dos sexos, masculino y femenino. A mí me parece obvio, pero hay una gran cantidad de gente para quienes ya no es tan obvio. Y Dios los hizo. No fue por casualidad, fue por designio de Dios que debe ser masculino y femenino. Recuerdo que hace tiempo estaba caminando por ahí en una ciudad y pasé frente a una peluquería de hombres. Y no tengo nada en contra de los barberos, pero en la puerta, pintado en el cristal, decía unisex. Y me dije, seguramente estamos muy cerca de los últimos días. Unisex. No estoy diciendo que esté en desacuerdo con que un peluquero les corte el cabello tanto a hombres como a mujeres. Mi argumento es que hay dos sexos y solo dos sexos. Claramente en ese país ahora en día este tema es bastante controvertido. Doy gracias a Dios por los buenos obispos africanos. Que Dios bendiga a esos obispos, que enderezaron a los obispos blancos en error. Que Dios los bendiga a esos obispos. Dieron con la verdad y no estaban dispuestos a negociar. Esto no es negociable. Hay dos sexos, masculino y femenino. Y déjenme decirle algo más. Estamos siendo seducidos a lo largo de una corriente por un sutil cambio de lenguaje. No sé si se han dado cuenta hasta qué grado se nos obliga el lenguaje que se nos da. Por ejemplo, tomemos el tema del aborto. Ya no se dice matar a un bebé no nato. Ni siquiera se le llama abortar a un feto. Después de todo, un feto y un bebé no son la misma cosa. No se puede matar bebés, pero se puede abortar fetos. Pero ahora se le llama interrupción del embarazo. Qué linda y agradable frase. Interrupción del embarazo. O sea, que se destruye una vida que se creó a semejanza de Dios. Hay que tener cuidado con el lenguaje que utilizamos. Y he notado otro cambio sutil que es que la gente ya no habla del sexo, se habla del género. Igualdad entre los géneros. Mis queridos amigos, el sexo es fisiológico, el género es gramatical. No soy un género, soy un sexo. Soy un sexo masculino. He sido hombre toda mi vida y no creo que eso cambie nunca. Quiero que vean cuán sutil es. No se nos dice que simplemente tomemos la Biblia y la tiremos, pero se nos dice que corrijamos la Biblia. Cambien un poco el lenguaje, quite eso, quite aquello, ajuste eso, ajuste aquello. Y al acabar con todos los cambios, terminamos creyendo algo contrario a la Biblia, pero sin darse cuenta. Así que Jesús dijo, al principio Dios los creó hombre y mujer. Y después dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Así que Jesús dijo, cuando Dios creó a la raza humana, Él estableció las bases para las relaciones humanas y el orden familiar, cosa que nunca ha cambiado. Todavía es la forma en que Dios lo dispuso, y si se opone a eso, va en contra de la palabra de Dios. Ahora, volviendo al tema del hombre, quiero señalarles algo muy notable y creo que la mayoría de nosotros, es más, ni yo mismo lo he valorado hasta recientemente. De hecho, voy a hablar de algo y a su vez reconocer que es algo en que yo mismo he fracasado. Volviendo al registro de lo que ocurrió en el jardín del Edén,
y seguramente todos tenemos cierto conocimiento de lo que fue pronunciado, dice, esto es, después de que Adán fue criado y antes de que se le diese una esposa. En Génesis 2, versículo 15. Tomó pues el Señor Dios al hombre Adán y lo puso en el jardín de Edén, para que lo cultivara y lo guardara. Labrar significa cultivar. Ahora, el significado de la palabra guardar no es claro en español. En hebreo significa proteger o custodiar. Por ejemplo, se dice, el Señor es tu guardador, es decir, tu guardián, tu protector. El guardián de Israel no va a dormir. Es una palabra muy fuerte y poderosa. Adán fue puesto allí a cargo del jardín para protegerlo. Y noten que el primer pecado es uno que justamente no está escrito, y es el pecado del hombre. Sabemos que Eva fue tentada hacia el pecado, pero no nos damos cuenta de que ese no fue el primer pecado. El primer pecado fue el descuido de Adán. Fracasó en su tarea asignada. Y les quiero decir que creo que el descuido es el fracaso principal de los hombres. No es que comiencen siendo delincuentes, simplemente no cumplen con sus deberes. Y conozco a muchos hombres buenos, que sin embargo son delincuentes, porque no protegen aquello que se les encomienda. Y la serpiente nunca debió haber entrado al jardín sin que Adán la desafiara. ¿Tú qué haces aquí? Yo estoy a cargo de este jardín. Dios me puso aquí. No tienes ninguna autoridad para andar aquí. No sabemos dónde estaba Adán, pero no estaba haciendo su trabajo. Y así la serpiente llegó hasta donde estaba Eva, y ella sin protección, porque su marido descuidaba de su trabajo. Y lo he dicho infinidad de veces, el problema número uno de los Estados Unidos son los hombres renegados. Y no es un problema muy evidente, hay otros problemas muy obvios que surgen, pero la verdadera raíz del problema es que los hombres no están cumpliendo con su obligación de acuerdo con las Escrituras. Ellos no cuidan, ellos no protegen, sus mujeres están descuidadas. Y así es como entra el desastre. Yo tengo este pequeño dicho, si lo pueden repetir conmigo. Pecado omitido se vuelve pecado cometido. Somos muy insensibles a los pecados de omisión. Casi no nos percatamos de ello, pero nunca terminan ahí. Así que pecado omitido se vuelve pecado cometido. Quiero que todos lo repitan. Pecado omitido se vuelve pecado cometido. Muy bien, ahora quiero que solamente los hombres lo repitan. Pecado omitido se vuelve pecado cometido. Esa es la historia de la raza humana. Es la historia de la caída. El primer fracaso fue de Adán. Él fue un delincuente. El problema no fue tanto lo que hizo, sino lo que no hizo. Ese fue el problema. Ahora, cuando Ruth y yo sentimos que era la voluntad de Dios que nos casemos, Ruth me hizo una pregunta terminante. Me dijo, ¿qué piensas de la enseñanza de Pablo en Primera de Corintios capítulo 11? Y yo respondí, yo creo que significa lo que ahí dice. Y ella contestó, yo también, así que estamos de acuerdo. Como ven, en Primera de Corintios capítulo 11, Pablo en realidad aplica la enseñanza de Génesis. Veamos solo esta escritura, Primera de Corintios capítulo 11, versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Veámoslo de esta manera. Hay una cadena descendente de autoridad que se inicia en el cielo y termina en la familia. La cadena proviene de Dios Padre, por medio de Cristo, va al marido, a la mujer y la familia. Así es como Dios lo dispuso. Ahora,
He escuchado a mucha gente decir o sugieren que la enseñanza de Pablo en 1 Corintios capítulo 11 es cultural, así es. Me parece absurdo. Para serles sinceros, no puedo imaginarme algo que sea menos cultural que la relación entre Dios el Padre y su Hijo Jesús, y el marido y la mujer. Si las relaciones eternas dentro de la deidad divina son culturales, entonces no tenemos nada estable sobre qué construir. Además, hay gente que sugiere que si es cultural está bien. Me parece ridículo. He viajado aproximadamente a 50 naciones y he visto muchas culturas diferentes. Y en casi todas las culturas que recuerde había un elemento fuerte demoníaco. Así que el hecho de que sea cultural no lo hace bueno. Solo hay una cosa que lo hace bien, lo bíblico, y si no son las escrituras, no está bien. Así que hay una cadena descendente de autoridad. De Dios Padre, a Cristo su Hijo, al marido y padre, y de él a la mujer y madre. Veamos por un momento lo que dice Juan 10, versículo 18. Cómo funcionaba la autoridad o cómo funciona en la familia celestial. Y creo que es sorprendente, le sorprenderá saber, cómo Jesús habla de su relación con la autoridad del Padre. Él dice en Juan 10, 17, 18, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, esto es autoridad, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así que Dios el Padre le da órdenes a Jesús el Hijo, y Jesús obedece el mandato de su Padre. Si la idea de que el orden dentro de una familia no es bíblico, es que no está de acuerdo con las Escrituras. En la familia celestial, Dios da las órdenes y Jesús las lleva a cabo. En Juan capítulo 12, versículos 49 y 50, Jesús dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Así que Jesús en todas sus enseñanzas obedecía las órdenes del Padre. Así era la relación dentro de la familia celestial. Y luego en Juan 14, versículo 31, mientras Jesús se prepara para ir desde el cenáculo y saliendo al encuentro que condujo a su juicio y ejecución, él dice en Juan 14:31, mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Así que Jesús fue a la cruz en obediencia al mandato del Padre. Esa es la prueba más grande de la obediencia. Y luego en Hebreos 5, en el versículo 8, dice, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Así que hay un patrón de dos personas divinas, el Padre y el Hijo. El Padre ordenó y el Hijo aprendió la obediencia cumpliendo órdenes que le costó la vida. Como ven, no existe ningún patrón de pereza o desobediencia o falta de cuidado. Dios es un Dios muy preciso. Él nos dice lo que quiere que hagamos
y Él espera que lo hagamos. Y esto se debe reproducir en la familia humana. En realidad, hay 3 ministerios de Jesús que el Padre debe llevar a cabo en el hogar: el ministerio de sacerdote, de profeta y de rey. Como sacerdote, el Padre intercede por su familia. Y recuerden el patrón de Job: se levantaba temprano y ofrecía sacrificios por sus 7 hijos y sus 3 hijas. Es el profeta quien trae la palabra de Dios para su familia. Y él es el rey. Él gobierna a su familia de acuerdo con la palabra de Dios. Sacerdote, profeta y rey. Pero lo que quiero señalar este día es que ahí hay autoridad, hay disciplina, hay obediencia, y comienza en el cielo, no comienza en la tierra. Y la intención de Dios es que se reproduzca en cada familia. Un padre debe ser el sacerdote, el profeta y el rey. ¿Alguna vez se ha preguntado a sí mismo por qué Dios eligió a Abraham? Dios estaba buscando a un hombre que fuera el padre de un pueblo especial que cumpliera con los propósitos de Dios en la tierra. Y tenía de toda la raza humana para escoger. Y escogió a un hombre cuyo nombre era Abraham. Y el nombre en sí mismo es significativo porque Ab en hebreo significa padre. Lo primero que Dios hizo fue buscar a un padre. Y Él nos dice en Génesis 18 por qué eligió a Abraham. Génesis 18, versículo 17 en adelante. El Señor con 2 ángeles iba en camino a declarar su juicio sobre Sodoma, y él se detuvo y fue entretenido por Abraham. Y entonces los ángeles siguieron adelante, pero el Señor mismo se detuvo. Eso es un desafío para mí, que absolutamente sin aviso previo el Señor visitó la casa de Abraham. Y no creo que Abraham se haya apresurado poniendo todo en orden y decirle a su esposa cómo comportarse. Tenía su casa en orden. Si el Señor le favoreciera con una visita personal a su casa, ¿tendría todo en orden o sentiría vergüenza? Entonces el Señor dijo en el versículo 17, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Él quería compartir sus propósitos con Abraham. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Ahora, este versículo tiene muchas traducciones diferentes, pero la esencia es la misma. Esta versión dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová. Yo veo que es una traducción rara. La versión antigua de Reina Valera dice, porque yo lo he conocido. Y la Biblia de las Américas dice, porque yo lo he escogido. De hecho, es muy difícil saber exactamente qué significa. Uno puede estar en lo cierto, como también puede estar equivocado. Pero el tema es ¿por qué? Porque yo lo he escogido, porque yo lo he conocido, lo he respaldado. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Y entonces, ¿por qué? ¿Qué vio Dios en Abraham? Abraham, quien se convirtió en Abraham. ¿Qué vio Dios en él que le llevó a elegir a este hombre para ser el padre de una raza especial? En primer lugar, era un padre. Y después, sabía que podía confiar en que Abraham mandaría a sus hijos y a su casa conforme a él. No para sugerirles, no para ofrecerles un plan, pero sí para ordenarles.
Esta palabra de hoy es muy impopular, pero es muy bíblica. Y todavía significa lo que dice. Es la responsabilidad de un padre imponer la disciplina de Dios en su hogar. Y les digo que en cualquier nación donde los padres no hacen eso, tal nación no puede llegar ni permanecer grande. Había una vez esta nación de la cual soy miembro, solía conocerse como la Gran Bretaña. Ahora muy pocos se toman la molestia de decir gran, solo dicen Bretaña. ¿Saben por qué dejó de ser gran? Porque los padres fracasaron en cumplir con lo que requiere una nación para ser grande. Esto no es un asunto aparte, esto es fundamental para el bienestar general tanto suyo como el de su familia y su país. Esto es lo que Dios busca. Ahora quisiera que toquemos por un momento el tema del divorcio. Veamos el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, capítulo 2. Es importante notar que el principio que Dios enunció en el Génesis se resume y se constata en Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Dios no ha cambiado su plan ni su orden. Hoy en día la palabra divorcio es una palabra muy común. Creo que no hay muchas personas que han vivido los años que yo tengo. Pero crecí en este país entre las dos guerras mundiales. Nací durante la Primera Guerra Mundial y nací en la India. Pero a muy temprana edad me mudé a este país con mis padres. O bien, mis padres se mudaron conmigo. Y crecí hasta los 25 años en este país, viviendo lo que se podría llamar una vida de clase media alta. Y en todos esos años solo conocí a una persona divorciada. ¿Pueden creerlo? Quiero decir, esa era una persona divorciada. Y era como, ¿puedes creer esto? Está divorciada. ¿Con qué rapidez han cambiado las cosas en Bretaña? Esto ha sido como un deslizamiento de tierra que está en peligro de convertirse en una avalancha. Y se va a llevar a esta nación y a su gente. Es deliberadamente darle la espalda a Dios y a sus normas y a sus requisitos. Así que vamos a ver lo que Dios dice acerca del divorcio en Malaquías capítulo 2, que comienza en el versículo 15. Y de nuevo es un poco difícil con algunas traducciones diferentes, pero el significado es igual. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? Él hizo aparentemente uno, Adán y Eva. Él pudo haber hecho más, pero no lo hizo. ¿Y por qué uno? Ahora esta es la respuesta. Porque buscaba una descendencia conforme a Dios. Guardaos en vuestro espíritu y no seas desleales para con la mujer de vuestra juventud. No seas desleales corresponde a la frase que escucho ahora. Engañará. Que nadie nunca engañe a su esposa. Que nadie nunca rompa el pacto del matrimonio, porque eso es algo que Dios aborrece. En el siguiente versículo dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. Y nuevamente dice, ¿por qué uno? Porque busca una descendencia conforme a Dios. Como ven, cuando Dios mira al matrimonio, lo primero que mira es la descendencia. ¿Qué van a producir? ¿Cómo van a cuidar de lo que les encomendé? Mi más preciada y elegida posesión, un niño. ¿Van a ser responsables? ¿Van a criar a ese niño en disciplina y amonestación del Señor? Él está buscando descendencia conforme a Dios. Y no hay duda de que el matrimonio monógamo de un hombre con una mujer para toda la vida es la mejor manera de producir descendencia conforme a Dios.
Yo pastoreaba una congregación en el oeste de Londres, en Westbourne Grove, en la década de los 50. Y debido a que el edificio no tenía licencia para realizar bodas, en este país se necesita licencia para todo. Algunos se casaron en las oficinas del registro civil. Y así me vi varias veces como testigo en una oficina del registro civil. Y en cada oficina del registro civil por todo este país, cuando uno entraba, había un aviso en la pared que decía lo siguiente: de acuerdo con la ley de esta nación, el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer de por vida, a exclusión de todos los demás. Esa es la mejor definición bíblica del matrimonio que puede encontrar. Es increíble que todavía se encuentre en las oficinas del registro civil, aunque puedo estar equivocado. Ciertamente no se practica. Ese era el concepto básico del matrimonio en este país en la década de 1950. 50 años atrás. Quiero volver a decirlo, porque es muy poderoso. De acuerdo con la ley de esta nación, el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer de por vida, a exclusión de todos los demás. No se podría encontrar una mejor definición del matrimonio. Eso es exactamente el matrimonio. Eso es lo que es. Y Dios aborrece el divorcio. Ahora, no estoy atacando a personas que se han divorciado. Yo sé, por desgracia, que hoy en día hay situaciones en las que a veces las personas realmente no tienen otra alternativa bíblica más que el divorcio. Y esto no es un ataque contra ellos, se trata de ir contra el sistema que resulta en divorcios. Hoy en día se calcula que en los Estados Unidos la mitad de todos los matrimonios terminarán en divorcio. Y la gente se encoge de hombros y sigue con su café. No hay sentido de la enormidad de la situación que nos enfrenta. ¿Saben cuál es el problema número uno en este país? En mi opinión, es que los padres no guían a sus hijos. Encontramos economistas y legisladores sociales con toda clase de soluciones. Pero la raíz del problema es que los padres no guían a sus hijos. Y los más delincuentes en esto, ante todo, son los hombres. Ya ven, por desgracia la liberación de la mujer rebotó como un boomerang. Las mujeres se liberan de su compromiso de honrar y obedecer a sus maridos, pero sus maridos consiguieron liberarse de su compromiso de permanecer con una sola mujer. Entonces se casan, el hombre se cansa de su esposa y se va, sin tener más obligaciones. Y la mujer se queda con uno, dos o tres hijos luchando para mantenerlos por su propia cuenta. ¿Quién pierde? La mujer. Es desastroso. Tengo una profunda preocupación en mi corazón por las madres solteras. Y pienso que de alguna manera la Iglesia no hace lo que debe hacer por las madres solteras. Pues debido a que la religión pura y sin mácula delante de Dios, según Santiago 1:27, dice es visitar a los huérfanos y a las viudas. Y la Iglesia no lo está haciendo. Pero complementemos el problema, la fuente del problema. Es el divorcio. Dios dice, yo aborrezco el divorcio porque quiero una descendencia bendita. Y les digo que solo hay una solución para los delincuentes juveniles. Pueden nombrar una comisión, pueden investigar, pueden designar a varias oficinas del gobierno y funciones, pero solo hay una solución, los padres. No hay más que pueda producir una bendita descendencia, pero los padres. Si dejamos eso a un lado, le abandonamos nuestros hijos al destructor. Me es interesante porque empezamos a ver en Génesis capítulo 1, 2 y 3 y llegamos a Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento. Y con el tiempo, mucho más tarde que los otros, Dios aún sigue diciendo lo mismo. Él no ha cambiado de opinión. Estoy buscando una descendencia bendita, la unión de un hombre y una mujer.
Los últimos dos versículos del Antiguo Testamento. Al final del Antiguo Testamento. Me alegra que haya un Nuevo Testamento. Explicaré por qué en un momento. Porque Dios es el que está hablando. Y en Malaquías 4, versículos 5 y 6 dice: He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ahora, en hebreo se puede poner en varias estructuras diferentes, pero en el hebreo, la última palabra del Antiguo Testamento es una maldición. Y esta palabra significa algo totalmente dedicado a la destrucción. Es la última palabra del Antiguo Testamento. Me alegro que haya un Nuevo Testamento. No me gustaría que la última palabra de Dios fuera una maldición. Pero dice, a menos que se concilian los padres y los hijos, eso es lo que vendrá sobre la tierra. Voy a leerlo de nuevo. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y fíjense quiénes tienen que convertirse primero. ¿Se dieron cuenta? No son los hijos, se trata de los padres. Son a ellos a los que principalmente Dios hace responsables. Nos podemos quejar de la generación X o siguiente o como se llamen. Podemos señalar todos sus defectos y problemas, pero les digo la verdad, ellos no tienen la culpa. La culpa es de nuestras generaciones. Nosotros somos los que hemos traicionado. Nosotros somos los que dejamos que se desviaran, los que no pudimos enseñarles la verdad, los que no hemos podido imponerles una disciplina digna de Dios. Ahora, Dios va a juzgarnos a través de los hijos. Y quiero decir que ellos pueden regresar y tomar control dentro de un tiempo y hacernos la vida desagradable, a menos que hagamos algo al respecto. Creo que en un hogar donde se crían niños, hay dos requisitos principales. El número 1 es el amor. El número 2 es la disciplina. Y no funcionan correctamente el uno sin el otro. La disciplina sin el amor produce rebeldes. Pero el amor sin la disciplina produce personas irresponsables. Ruth y yo somos la cabeza de una familia de 12 hijos adoptados. Puede que no lo parecemos, pero eso somos. Y hay alrededor de 150 miembros en nuestra familia el día de hoy. Así que no hablo sin tener experiencia. Y quiero decir, y tengo que tener cuidado de no hacerlo tan personal, que he observado niños que fueron excesivamente complacidos por sus padres. Y básicamente todos ellos han llevado una vida difícil. Así que la manera de hacer feliz a sus hijos es no consentirlos, no darles todo lo que piden, hacer todo lo que quieren, no consentir todos sus caprichos. Si les enseña a sus hijos de esta manera, lo que probablemente sucederá es que irán por la vida esperando el mismo trato de otros. Y así no son las cosas en la vida. ¿Cuántos de ustedes lo saben? La vida es bastante dura y no se pone más fácil. Por lo tanto, con el fin de educar a los hijos para que sean exitosos, tenemos que combinar el amor con la disciplina. Desafortunadamente es una combinación rara hoy en día. El problema son los delincuentes masculinos y se manifiesta en los niños que no tienen padres. Eso es un deslizamiento de tierra que termina convirtiéndose en una avalancha. No importa cuántas computadoras tengamos, no importa cuántos autos de lujo manejemos, no importa en cuántas propiedades invirtamos, al final de cuentas todo va a estallarse en la cara, a menos de que nos ocupemos de los problemas espirituales básicos, los cuales son los padres y sus hijos.
Podemos intentar eludir, pero no lo haremos. El destino, tarde o temprano, alcanza a la gente. Podemos desafiar e ignorar las leyes de Dios durante un tiempo y salirnos con la nuestra y aparentemente prosperar. Pero finalmente, Dios nos alcanza. Yo recuerdo cuando sabía latín, conocía una frase, Hedi Pina Clauda. La justicia con pierna coja o castigo. Ese dicho en latín expresa el hecho de que la justicia y el castigo son cojas. Caminan lentamente, pero finalmente te alcanzan. Y así es como es. Ahora, quisiera continuar con lo que significa ser un hombre de Dios. Pero no puede ser un hombre de Dios si no sabe lo que significa ser un hombre. Ese es el primer requerimiento. Ahora, solo voy muy brevemente a señalar dos de los requisitos para los ancianos. Y quiero que vean que en cada caso se requiere que un anciano gobierne. En 1 Timoteo capítulo 3, versículos del 2 al 4. Pablo los llama obispos, no administradores. Un obispo necesita ser irreprensible marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Así que el requisito fundamental de un anciano es que gobierne bien su casa. Y si no lo hace, no está calificado para ser un anciano. Y entonces, hablando de los ancianos, en la misma epístola, capítulo 5, versículo 17, Pablo dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Por lo tanto, un elemento de ser hombre de Dios es ser capaz de gobernar, calificado para gobernar y dispuesto para gobernar. Y en nuestra cultura contemporánea, esto impedirá que sea popular. De hecho, si quiere popularidad, manténgase lejos de hacerse un anciano. Pero si quiere la aprobación de Dios, el ser un anciano es algo bueno. Uno tiene que decidir si desea la popularidad o la aprobación de Dios. Las personas que se motivan por el deseo de la popularidad nunca pueden llegar a ser cristianos fuertes y estables. Ahora les quiero decir algo sobre la palabra que se traduce como gobernar. Empecé a aprender griego a los 10 años de edad. No tuve de otra, porque así era el sistema de educación a lo que fui expuesto, y seguí aprendiendo durante 15 años. No lo hablo a la perfección, pero sí sé una que otra cosa de griego. Y solo diré esto: el verdadero significado de esta palabra traducida gobernar es sobresalir en algo. Así que un obispo, un anciano, debe destacarse frente a su familia. Esta es una imagen muy clara. Dios lo ha hecho algo muy vívido para mí, en mi propia vida personal, recientemente. Explicaré por qué en unos momentos. Pero la función del anciano, la función del padre, es de destacarse completamente, lo cual combina dos conceptos: el de dirigir y el de proteger. Y esa es la responsabilidad de un padre con su familia, la responsabilidad de un anciano con su iglesia, el de sobresalir en algo, para mostrar el camino, para caminar por delante y
para hacerle frente al enemigo. Así, cuando el enemigo ataca, el anciano o el padre es el que trata con él. Ahora, esa es la responsabilidad de un hombre de Dios. Situarse al frente, destacarse frente a su familia. Que cuando caigan los golpes, primero le toquen a usted. Una vez alguien le preguntó a un predicador, ¿aquella persona es un buen cristiano? Y él respondió, aún no lo sé, no he conocido a su esposa. Como ven, la mujer es la gloria del marido. Así que se puede decir qué tipo de hombre es por el tipo de esposa que tiene. Si la mujer es segura y tranquila y diligente, ella es su gloria. Pero si está angustiada y nerviosa y continuamente bajo presión, es culpa de él. Debió haberse destacado. Esto se me ha hecho muy claro recientemente. Debemos ser amables con los maestros bíblicos, pues tendemos a enseñar cosas antes de ponerlas en práctica. Y no es a propósito, es solo que primero se enseña y luego se hace. Como sea, esa es la forma en que he llegado a la verdad. Por lo general me cuesta mantenerme fiel a mis enseñanzas, pero igual trato de hacerlo. Y justo me encuentro ahora en esta situación particular con respecto a mi esposa, quien ha estado lidiando con diferentes tipos de enfermedades. Y yo estaba muy preocupado por ella, pero no sabía qué hacer. Por un lado, creo que fui como Adán, era un delincuente. Dejé que todo sucediera. No protegí el jardín. Dejé que la serpiente pasara. Todo esto es una metáfora, como puede entender. Y Dios, a través de las escrituras que les comparto ahora, comenzó a hablarme y dijo, no estás cumpliendo con tu responsabilidad. La condición de tu esposa es en gran parte tu responsabilidad. Yo le dije, Señor, ¿qué puedo hacer? Yo oro, me preocupo, nos amamos el uno al otro, lo compartimos todo. ¿Qué me está faltando? Dije yo. ¿Qué debo hacer? Y me llegó una respuesta muy simple, casi simplista. La oración de fe salvará al enfermo. Yo dije, Señor, ¿qué es lo que quieres que haga? Y me dijo, haz la oración de fe. Pero yo no sentía la fe. Sin mucha inspiración dije, Señor, haré mi mejor esfuerzo para ser obediente. Así que empecé a decir, Señor, te pido con la oración de fe por mi esposa. No nos han llegado todas las respuestas, pero sí ha habido cambio. Y seguimos por buen camino. Ahora, esa fue una lección muy cara. Tengo un nuevo sentido de responsabilidad hacia mi esposa. Y eso no quiere decir que todo va a estar bien desde ahora hasta que venga el Señor. Pero me ha mostrado una nueva dimensión a lo que significa ser un hombre de Dios. Si está casado o si está planeando casarse o está con la esperanza de casarse, recuerde que su esposa debe ser su gloria. Yo estoy orgulloso de mi esposa en muchos aspectos. Podrán haberse dado cuenta de que ella se tapa el cabello. ¿Saben por qué lo hace? Porque así lo dice la Biblia. Una sencilla razón. No es algo que esté de moda. ¿Y qué? ¿Acaso debemos seguir las indicaciones de las modas de este mundo? Les comento que para mí se ve bonita. No me parece que le dé una apariencia opaca. De hecho, voy a tener que decirles un secreto. Luce mejor que las mujeres que no se tapan la cabeza. Pero no lo hace por ese motivo. Lo hace
porque Dios así lo pide. Y si no la apoyo o no la fortalezco, entonces hubiese sido un delincuente. Bien, este no es un tema sobre si hay que cubrirse la cabeza o no. Eso es un asunto suyo, no mío. Pero la cuestión es, ¿está realmente en sumisión a Jesucristo y a la palabra de Dios? ¿Saben? He sido pentecostal desde que sabía lo que era ser un cristiano. No sabía que había otra manera de ser cristiano. Me sorprendió cuando descubrí que habían cristianos que no hablaran en lenguas, ya que así fue como me crié. No sabía lo que tendría, pero lo tengo. Descubrí que si uno fue pentecostal, entonces sabe que se habla mucho del mundo y de ser mundano. Y por eso les recomiendo una forma de pensar en lo que significa ser del mundo o no ser del mundo. Jesús dijo, mis discípulos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Por lo tanto, si no somos del mundo, ¿qué significa eso? Les doy un pequeño ejemplo. Esto está en Hechos 17, en Corinto. Como siempre, hubo una revuelta. Cuando Pablo llegaba a una ciudad se garantizaba una revuelta. Dudo que alguna vez tengamos avivamiento sin revueltas. Recuerdo cuando trabajaba de misionero en África Oriental en un grupo de misioneros que conversaban sobre si debíamos o no abrir una iglesia nueva en una región. Y uno de mis compañeros dijo algo que se me quedó grabado. Él dijo, que se enojen o se alegren, pero que sepan que aquí estamos. Ese es mi modo de pensar. Que se enojen o que se alegren, pero que sepan que aquí estamos. Lo peor que puede pasar es que nos ignoren. Y en general, en gran parte de Europa, en la actualidad la gente ignora a la iglesia. Ven a la iglesia como insignificante y sin importancia. No tiene ninguna influencia. Eso es culpa de la iglesia. Pero créame, si tenemos influencia, habrá oposición. No se puede tener uno sin el otro. Si quiere un avivamiento, probablemente tendrá un disturbio. Estamos en la ciudad de Cornwall. Y recuerdo la descripción que dio Wesley de cuando llegó por primera vez aquí. Y mientras predicaba, hubo un alboroto y la gente tiraba piedras. Y le lanzaron una piedra directamente a la cabeza y en su trayectoria se desvió por un poder sobrenatural. Eso es lo que significa no ser de este mundo. Esto incluye piedras. De todos modos, esta es mi pequeña explicación. Había una situación en la que Pablo había llegado a Corinto y cuando llegó a Corinto el Señor le habló y le dijo, no tengas miedo, tengo mucha gente en esta ciudad, quédate aquí, yo estaré contigo. Hechos 17:5 dice, y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltaron la casa de Jasón, procurando sacarlos al pueblo. Para serles sincero, preferiría que haya más alborotos. Somos demasiado. No sé cómo decirlo. En realidad no tenemos mucho impacto. Pero de todos modos vayamos a lo que dijeron. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón, era Pablo y sus compañeros, y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. En realidad, el griego dice, estos que voltean el mundo al revés. ¿Se puede decir lo mismo de nosotros? ¿Estamos girando el mundo al revés? ¿El mundo siquiera sabe que estamos ahí? Ellos no volteaban el mundo al revés, el mundo ya estaba al revés. Lo que hacían era enderezarlo. La gente ha vivido tanto tiempo al revés que se creen que están al revés cuando los enderezan. Pero quiero que noten lo que dijeron, porque estos no eran creyentes. Era la forma en que vieron a los cristianos sin saber lo que realmente creían. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá.
a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey, Jesús. Ellos no entendieron el Evangelio, ellos no tenían ningún conocimiento doctrinal. Solo sabían una cosa acerca de esos cristianos, que dicen que hay otro rey y su nombre es Jesús. Y entre ellos había judíos y gentiles, hombres ricos, damas nobles, trabajadores y muchos esclavos. Un extraño surtido de gente que normalmente no se une. Y lo que los unió fue que afirmaron que hay otro rey, y su nombre es Jesús. Y eso, creo, es lo que significa ser mundano. Vivir de tal forma que reconoces a otro rey y su nombre es Jesús. Vivir bajo otro gobierno. No estamos únicamente bajo el gobierno de este mundo. Tenemos un gobierno celestial, tenemos un rey celestial. Y eso es lo que debemos ser. Dígame, ¿está viviendo así? ¿Está viviendo de tal manera que la gente dice, bueno, yo no entiendo su religión, pero tiene un rey diferente? Obedece leyes diferentes. Está bajo una autoridad diferente. Hay otra frase que se utiliza en los Estados Unidos, no sé si la usan aquí. Se dice de una persona, marcha al paso que marca otro tambor. Todo el mundo marcha a un determinado ritmo de tambor. Y luego hay esa gente extraña que no siguen el paso. ¿Qué tipo de ritmo escuchan? Escuchan el ritmo de otro tambor. El tambor del reino. Pueblo de Dios. ¡Qué locos! ¡Qué fanáticos! ¿Sabe cuál es la definición de un fanático? Alguien que ama más a Jesús que usted. Y sí hay tal cosa como el fanatismo, que no está bien, pero yo digo, Señor, danos más fanáticos, por favor. Somos muy respetables. Estamos muy en línea. Y rara vez alzamos la voz. Todo tipo de cosas impías suceden y ni siquiera protestamos. Y las fuerzas del mal solo dicen, nos podemos salir con la nuestra. No hay oposición. La oposición no es nuestra tarea principal. Pero cuando estamos a favor de lo que es correcto, entonces seremos la oposición. Yo pienso realmente que la oposición nos tendrá miedo, para serles sincero. Cuando veo la gran influencia que ejerce un pequeño grupo de homosexuales, y nunca utilizo la palabra gay, porque para mí gay es una palabra muy hermosa en inglés, y no quiero aplicarla a algo tan feo. Son homosexuales, son pervertidos. Pero cuando veo la influencia que ese pequeño, escandaloso e histérico grupo ejerce en este país, digo, ¿qué le pasa a la iglesia? ¿Por qué no hacemos ruido? ¿Por qué no actuamos? Somos demasiado respetables. Hemos olvidado que tenemos otro rey. ¿Y cuál es su nombre? Jesús. Dígalo otra vez. Así es. Grite, grítelo cuando esté en el mercado la próxima vez. Bueno, ha sido un mensaje extraño. No fue como lo planeé. Pero esa es la forma en que salió. No se puede cambiar ahora. Todo quedó grabado. Ahora creo que deberíamos tratar de dar una aplicación a este mensaje que he predicado. Durante 5 años yo entrené a maestros africanos para escuelas africanas en Kenia. Y tenían un plan de lecciones que tenían que presentar. Y el resultado final fue la aplicación. ¿Qué se hace para comprobar que los niños entendieron lo que has dicho? Yo creo que los sermones deben tener aplicaciones también.
Así que quiero sugerirles que hagan una pausa por un momento y consideren lo que he dicho acerca de lo que significa ser un hombre de Dios. Y luego, si se siente, como ya dije de mí mismo, que ha delinquido, que realmente no tiene fuerza, no quiero ofenderle, pero ha estado muy por debajo del estándar de la Escritura de ser un hombre, o un esposo, o un padre, o en ser un pastor. Pero esta noche ha sido confrontado. Hay un estándar. Dios tiene expectativas. Nunca ha rebajado sus normas. Sigue siendo el mismo que era en el jardín de Edén y que con el apóstol Pablo y con el apóstol Pedro. Nunca ha cambiado. Sigue siendo el mismo que era con John Wesley. ¿Le gustaría decirle al Señor, Señor, reconozco que he caído por debajo de tu nivel y me arrepiento? Pero por tu gracia, Señor, por tu gracia, seré diferente. Si me fortaleces, si me preparas, seré un hombre. Eso es lo que el mundo está pidiendo a gritos, un hombre, hombres. Gracias a Dios por las mujeres que hacen las cosas, pero ¿dónde están los hombres? No estoy criticando a las mujeres. Pero hay un vacío y es creado por los hombres que han delinquido, que han, ¿cómo se dice esta palabra? Abdicado. Así que ahora vamos a estar en silencio ante el Señor por unos momentos. Y todas ustedes, buenas damas, oren por los hombres, lo cual es una de sus responsabilidades. Hay hombres aquí esta noche que han sido tocados por mis palabras, que se han encontrado cara a cara con una verdad y que necesita cambiar. ¿Está dispuesto a arrepentirse porque ha delinquido de su pereza? Y le gustaría hacer un nuevo compromiso como un hombre con Dios, como hombre de Dios. Piénselo por un momento y si desea hacer el compromiso aquí esta noche, entonces quiero que haga una cosa sencilla. Solo póngase de pie, donde quiera que esté. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te adoramos. Te adoramos. Voy a pedir a los líderes que pasen acá arriba conmigo. También le voy a pedir a mi esposa que pase acá arriba. Ahora pienso que sería bueno si se mueve de su lugar. Está haciendo un cambio. Y es bueno que también lo haga simbólicamente. Así que quiero que cambie de lugar, de su asiento y pasen al frente. No lo haga si no es en serio. Si Dios toca a estos hombres aquí esta noche, es suficiente para conmover a Cornwall. Y no se diga Westbridge. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Señor, creo que esto es por lo que has estado esperando. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? Gracias. Gracias. Oh Dios. Ahora, si pueden cada uno de ustedes levantar la voz, no es necesario gritarlo, pero sí dígalo en voz alta. Dígale a Dios que está aquí, porque se arrepiente de no ser el tipo de hombre que Dios quería que fuera, y que está dispuesto a someterse a Dios y dejar que Él le cambie
y le redirija a partir de este momento en adelante. Solo dígaselo a Dios en sus propias palabras. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén. Señor Jesús, solo deja que tu espíritu descienda sobre estos hombres. Significa mucho para ellos el que hayan pasado al frente. Has cambiado algo en sus corazones para que estén dispuestos a pasar al frente. Enviarás a tu espíritu y tu unción sobre ellos en el nombre de Jesús. Los tocarás. Los tocarás con una brasa de tu altar. Oh Dios, ¿harás algo? ¿Los moverás con tu espíritu? Damas y demás, oren por estos hombres en este momento. Oren fervientemente por ellos. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. La barrandi liberiundo shurianda la baria la bastiria. Ah, oh espíritu malo de Jezabel, te reprendemos en el nombre de Jesús. Tú que has castrado a estos hombres, Señor, ¿harás algo aquí esta noche contra esa fuerza maligna del feminismo? Estamos en contra de ella en el nombre de Jesús. Rompemos con su control sobre estos hombres y sobre sus situaciones y sus pensamientos y su cultura. Rompemos la cadena del feminismo. Amén. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Si alguno de ustedes quiere arrodillarse, sería apropiado, si eso es lo que siente que debe hacer. Pienso que deben hacer de este momento una consagración. Ahora quiero que pase el grupo de alabanza. Prepárense para cantar unos himnos de alabanza. Aramasakarianda la bari alamashanda. Andala la bari alamasirianda kabashirianda la marianda. Iri alabarandi li kabarosu koriando lo beri alabashandi in reando lo berienda. Abarrandi liberiondo ruba shikiri alabastari alamandiri andara la bari alamashariando lo berienda. Indara la barianda la marianda. Ambara la María. En el nombre de Jesús de Nazaret, sean fortalecidos, estén equipados, sean transformados, reciban poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Ana la María la Masanda. Ambara la María la Masanda. Oh, Ramasakari. Señor, te damos gracias por cada uno de estos hombres que han escuchado tu llamado, respondido a tu voz, se han sometido a tu palabra. Gracias, 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 Señor. Bendícelos, bendícelos.